Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Y bueno, ya llegó el momento de la verdad, porque ya llegó el momento de probar nuestro queso Camembert. Este fue el queso que hicimos en el video de queso Camembert, y si desean saber cómo hacerlo, solamente sigan el enlace que les pongo aquí arriba. Entonces, bueno, vamos entonces a abrir el queso Camembert, que es este que está aquí, ¿verdad? También quiero hacer la comparación cuando haga la degustación de este queso con un queso Camembert normal del supermercado. En este caso, él dice que es queso brie, pero en realidad no es queso brie, porque el queso brie tiene un tamaño de 30 centímetros. El queso brie y el queso Camembert se hacen de igual forma, los dos tienen la misma receta. Lo que pasa es que el Camembert es más pequeño y el brie es de 30 centímetros, 33 centímetros de diámetro, ¿correcto? Este queso tiene ya fecha de vencimiento 13 de junio, o sea que está cerca de la fecha de vencimiento. Sin embargo, les voy a dar más adelante unos tips para que cuando compren un queso Camembert, cómo pueden apreciar mejor los sabores del queso y cómo pueden disfrutar mejor el sabor del queso, pero se los voy a decir más adelante. Este otro queso Camembert es hecho, dice también brie, pero es Camembert, porque los quesos Camembert son pequeñitos, de 10 centímetros. Esa es la diferencia nata del queso Camembert. Y el queso, este queso ya está pasado también, ya huelen, los tres huelen muchísimo a amoníaco. Lo que quiere decir es que los quesos, no quiere decir que estén malos, sino que se están acercando ya a la fecha tope de maduración. Entonces hay que comerlos rápidamente, hay que consumirlos rápidamente. Entonces vamos a probar primero el queso Camembert hecho por Nuit, ¿ok? Para ver cómo quedó, cómo está por dentro, evaluarlo completamente. Y luego lo vamos a comparar con los otros dos quesos para ver cómo están internamente. Porque yo como no los he abierto, no puedo saber. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer queso. Vamos primero a cortar este queso, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar con el primero, vamos a cortarlo. Y vamos a ver cómo quedó por dentro. Si ustedes recuerdan, yo había puesto un papel parafinado para cubrir el queso. La idea era que el queso madurara y pudiera respirar. Entonces, vamos a ver cómo está. Y tuve que envolverlo con cuerda porque no pegaba bien. Entonces, bueno, vamos a revisar, vamos a ver cómo queda. Entonces, fíjense. Se le ha pegado el papel, pero fíjense cómo el queso está totalmente lleno de hongos, ¿verdad? Está totalmente lleno de hongos, fíjense. Está totalmente lleno de hongos. Está súper blando por dentro. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a verlo. Ahora, fíjense cómo todo el hongo que está todavía vivo aquí. El queso aquí está bastante flojo, ¿verdad? Vamos a abrir entonces el otro queso para que vayamos evaluando y vayamos comparando los tres, ¿ok? Entonces vamos a abrir este. ¿Ok? Como ven, el queso, este es un empaque como de aluminio. Entonces, este queso huele bastante a amoníaco y fíjense más o menos cómo está prácticamente igual. Lo que pasa es que cuando yo hice este queso Camembert, mi queso quedó más alto, pero el queso Camembert, como debe ser en realidad, es de ese tamaño, ¿ok? Digamos 3 centímetros, máximo 4 centímetros de alto, ¿ok? Y vamos a abrir entonces el otro. Fíjense que este tiene muchísimo más hongo, parece que fuera una película pintada, pero es hongo blanco, es Penicillium camemberti, ¿ok? Este se perdió un poco y aquí también se perdió un poco. Entonces, bueno, no importa. Ahora vamos a abrirlos. Vamos a evaluar los tres a la vez. Aquí no se trata de ninguna competencia, sino simplemente de comparar el que hicimos nosotros con dos quesos del supermercado, que son normales. Y de tal forma que si ustedes quieren hacer este queso en su casa, pueden hacerlo y van a tener igual o mayor calidad que un queso comprado en el supermercado. Ahora vamos a cortar el primero. Vamos a empezar con el nuestro, que es el que tiene el suspenso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a picarlo. Fíjense. Ahora no. ¡Tataratán!
Entonces fíjense cómo queda el queso, ¿ves? Está totalmente proteolizado, fíjense. ¿Ok? Fíjense cómo está prácticamente licuado aquí, ¿ves? Miren, la crema, cómo se firma. ¿Ok? Huele divino. Aquí no huele tanto a amoníaco el queso. Esto es un queso que está espectacular. Sin embargo, como es muy grueso, todavía le falta maduración aquí. Aquí en el centro del queso. Pero está todo del mismo color. ¿Ok? Pero yo le daría todavía unos 15 días más de maduración. Sin embargo, como hice dos, le voy a dar al otro 15 días más de maduración. Y después lo vuelvo a probar. Pero fíjense cómo está aquí. Aquí todavía hay cuajada. Pero está bastante bien. Se ve bastante rico. Vamos a cortar el segundo para que lo veamos. ¿Ok? Entonces fíjense. Este otro. Y fíjense comparando. Están prácticamente iguales. Están totalmente proteolizados por dentro. No hay ninguna diferencia. ¿Verdad? Este está totalmente del mismo color. Como ven, el queso tiene un cuerpo abierto porque tiene huequito. Este también tiene un cuerpo abierto. Pero el mío está un poco... Esta característica se le dice en inglés runny. El queso es un poco runny, que es licuado por dentro. Esto es peinado en competencias. Hay que hacerlo más delgado. Pero bueno. Pero vamos a probar después el sabor. Entonces bueno, aquí tenemos el otro. Y vamos a probar ahora el tercer queso. Está bien, tiene un cuerpo, aquí este queso tiene un cuerpo cerrado, no a excepción de este huequito que está aquí. La corteza es fina, lo que es bueno. En el caso mío, la corteza es equivalente al tamaño del queso, ¿correcto? En este caso, el queso es muy grueso y desarrolló una corteza más gruesa. Entonces, pero la corteza también es comestible. Algunos no se la comen porque a veces sabe un poco amoníaco. Este tiene una corteza también un poco más gruesa. Sin embargo, la corteza de este queso es un poquitico más delgada que esta. Y en relación al tamaño, esta corteza es demasiado gruesa. Tiene un poco, aquí en este lado tiene un poco olor amoníaco, pero en este lado tiene el olor del queso camembert genuino. Vamos ahora a probarlo. Vamos a cortar el queso. Y vamos a probarlo. ¿Ok? Tiene un sabor penetrante, bien fuerte. A camembert, por supuesto. Está muy rico, divino este queso. Sin embargo, está un poco salado para mi gusto, pero está muy rico el queso, divino. Fíjense cómo el queso se está prácticamente líquido, ¿ves? Entonces, bueno, vamos a probarlo. Eso no se debe hacer. El nivel de sal, que es un poco alto, en este caso, con el sabor del queso, los sabores están nivelados y por lo tanto está bien. Yo le daría a este queso un 8, 8,5. Le diera. Lo rasparía por el tamaño, ¿okay? Y le falta un poquito. Por eso cuando uno va a las competencias es necesario hacer varios quesos e ir afinando para ir llevando el queso que es a la competencia. En este caso, como tengo otro, yo al otro le voy a dar 15 días, a lo mejor le doy un mes más para que se siga priorizando por dentro. Todavía aquí le falta un poquito, pero no está malo. Vamos a ver ahora el otro queso. Vamos a cortar, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a cortar ahora este. Como ven, este queso no se ha proteolizado tanto como este. Este está mucho más proteolizado. Este no está tan proteolizado, no está tan licuado. Y la textura es más cremosa, tan cremosa como esta, pero tiene menos sabor. Tiene muchísimo menos sabor. Yo diría que tiene como un
30% menos de sabor. No es una gran cosa, mejor está este. Cuando uno se va a limpiar el paladar, tiene que utilizar agua para seguir probando los quesos. En general, cuando uno hace evaluaciones de competencias internacionales, uno generalmente no se puede comer el queso, no se lo puede tragar. En este caso, como estamos probando solamente 3 quesos, sí me lo voy a tragar, pero no se debería, porque cuando uno prueba 30, 40 quesos diferentes y se los traga todos, se puede enfermar. Entonces la idea es tener un envase y uno va botando el queso. ¿Okay? Vamos a probar el último, que está, a ver cómo está. Como ven, están totalmente proteinizados, pero no son tan cremosos como este. Y este tiene muchísimo menos sabor que este, y por lo tanto que este. Esto no es una gran cosa. Qué lástima que no pudieran probar el queso, pero de verdad que mi queso Camembert le da 3 patadas a estos dos. Esto no tiene vida. Y antes de despedirme, les voy a dar un tips para cuando compren queso Camembert. Cuando vayan al supermercado y compren un queso tipo Camembert o un Brie, traten de comprarlo cerca de la fecha de vencimiento. Si no consiguen el queso con la fecha de vencimiento cerca, al ver su vencimiento, valga la redundancia, no importa, compren el queso tal y como está y déjenlo afuera de la nevera a temperatura ambiente o en un ambiente fresco que esté entre 10 y 18 grados. No importa, métanlo en la nevera en el área de las verduras y el queso se va a ir madurando. Déjenlo, no importa, déjenlo pasado la fecha de vencimiento unas 2 semanas y vayan oliéndolo de vez en cuando. Si ven que el queso empieza a oler a amoníaco, ahí es en ese momento cuando deben consumirlo. Y les aseguro que van a tener un queso Camembert con los sabores espectaculares, con los sabores del propio queso Camembert y con un aroma y una textura inigualable. Entonces, bueno, ese es el tip que les quería dar. Y si no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo para que siempre disfruten de todo el contenido. Continuamente estamos subiendo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.